Hola, mm, ¿me escuchan? Muy buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente aquí en una tarde, martes a las 5 de la tarde, los encontramos. Tenemos hoy la difícil misión de competir contra la altura, igual que Scaloni, pero bueno, acá estamos. Em, Hoy el tema que nos convoca es la biotecnología. Eh, Nosotros es un tema desde el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, un tema que nos apasiona y en el cual queremos involucrar a mucho de lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional de la provincia de Buenos Aires. Por eso hemos invitado a Sergio Feingold, que es ingeniero agrónomo y a su vez es el director del Programa Nacional de Biotecnología del INTA, que es una de las instituciones con la cual estamos trabajando en forma muy cercana en la provincia, desde el COPRE. Eh, Como ya dije en algunas intervenciones anteriores, los otros dos martes, la intención del Consejo Provincial de Educación y Trabajo es eh, hacer divulgación eh, eh, de información sobre el conocimiento y en este caso la biotecnología. Recién hablamos con Sergio, me decía, tengo 45 minutos, 50 minutos para hablar sobre biotecnología, no alcanza. Entonces, y está claro que no va a alcanzar, solo lo que pretendemos es armar, que él nos cuente un pantallazo general sobre qué es esto de la biotecnología. Quedamos con él y con el equipo de armar un par de reuniones, después de un par de encuentros, profundizando algunos temas que están alrededor de la biotecnología. Porque hay cosas que tienen que ver con los fármacos, con la biología vegetal, con la biología animal, con los agroalimentos, con los alimentos. Entonces, esta profundización será en charlas que vendrán. Eh, de nuevo agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Quiero pasar el chivo de la próxima. eh, la próxima charla en esta lógica de trabajar sobre información para lograr un desarrollo local óptimo. Nos va a estar visitando Pablo Sívori, que es embajador de la Argentina. Pablo es especialista en desarrollo territorial. El tema que viene es desarrollo territorial. Entonces, el martes que viene, martes 20 a las 5 de la tarde, y además Pablo, además de ser un experto en desarrollo territorial, es el subsecretario hoy de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. O sea, Pablo es embajador, especialista en desarrollo territorial. Esto es el próximo martes 20 a las 17 horas. Hoy ya arrancamos con Sergio Feingold y una charla sobre biotecnología. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda la audiencia es tuya. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias al Consejo Provincial de Educación y Trabajo por organizar estas jornadas. Gracias por invitarme. Y como te decía en la previa, la verdad que es un desafío grande tratar de hablar un poco de biotecnología en un tiempo tan limitado. Pero bueno, vamos a hacer el intento, le vamos a poner el cuerpo y básicamente que esto sirva como introducción a una serie de charlas que podemos organizar después más enfocadas en otros temas o en temas más puntuales. Yo voy a hacer como una especie de panorama sobre la biotecnología, tratando de tomar un poco cuál es la idea general que el público tiene sobre biotecnología y contando algunos avances tecnológicos muy recientes, o tal vez no tan recientes, pero de relevancia reciente, y cómo esto puede impactar en el desarrollo, porque básicamente lo que estamos tratando de instalar es la biotecnología para el desarrollo. Yo voy a compartir ahora mi pantalla, a ver si
Me sale bien, creo que estamos en esta. A ver ahí. Y ahí se ve. Confirman. Ahí se empieza a ver. Perfecto. Entonces, yo le puse a la charla Biotecnología para el Desarrollo, un poco una expresión de deseos, teniendo en cuenta que cuando hablamos de biotecnología, en general la gente piensa en los cultivos genéticamente modificados, ¿no? Tanto la soja resistente a herbicida como el maíz resistente a orugas y también el algodón BT, que son desarrollos que nos vienen acompañando desde hace más de 20 años en la producción y que de alguna manera se han instalado en el, digamos, en el inconsciente colectivo, digamos, pensando que la biotecnología agrícola es solamente la soja resistente a herbicidas, que está asociada al uso y abuso del glifosato, y todo esto, digamos, un desarrollo de la empresa Monsanto. Yo espero que después de esta charla este tipo de idea fija no esté tan fija, por lo menos. Y yo venía a contarles que la agrobiotecnología no es solamente organismos genéticamente modificados, que los organismos genéticamente modificados no se limitan a aquellos cultivos resistentes al glifosato, y que la agrobiotecnología no es un enemigo natural de la agroecología, sino muy por el contrario. Tenemos muchos puntos de contacto y hay muchos desarrollos basados en agrobiotecnología que son aliados y van en el sentido de lo que la agroecología propone, que es la sostenibilidad productiva y ambiental. Ustedes saben que estos cultivos genéticamente modificados fueron desarrollados, y en general su desarrollo está concentrado en 3 grandes grupos, que son Corteva en Estados Unidos, lo que era Pioneer y Dow, la empresa Monsanto, que ahora es Bayer, y un conglomerado chino, digamos, que incluye algunos activos ex nacionales como Nidera y otros de otros lugares como Syngenta, pero básicamente con una fuerte impronta estatal. Paradójicamente, más del 40% de las semillas transgénicas desarrolladas por biotecnología son cultivadas en nuestro subcontinente, ¿no? En Sudamérica. Básicamente Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros más. En este punto, yo quisiera dar un panorama más general de en dónde estamos parados hoy con respecto a ciertas cosas que tienen que ver con el desarrollo nacional y el contexto nacional. Ustedes saben que la economía argentina está muy primarizada, y si bien hemos tenido ciertos ciclos de industrialización a lo largo de los últimos, yo diría casi más de 80 años, siempre hemos tenido, de la mano de los vaivenes políticos, una vuelta a la primarización. El pasado reciente en Argentina también nos llevó a una reprimarización de la producción, por más que, digamos, las producciones fueron en aumento en volumen y en expansión territorial. Pero seguimos dependiendo fuertemente de lo que es la exportación de productos primarios. Sin embargo, paradójicamente, el desarrollo en ciencia y técnica en el país está muy reconocido, y básicamente con este tema de la pandemia, que actualmente nos tiene bastante ocupados, ha habido, digamos, una especie de redescubrimiento de todas las capacidades de ciencia y técnica que tiene el país para poner a disposición para resolver problemas puntuales que puedan aparecer. Ustedes simplemente con mirar los diarios y ver las noticias pueden haberse dado cuenta de que tenemos una buena capacidad
científica y tecnológica. Sin embargo, esto no se traduce, digamos, automáticamente en procesos de innovación. O sea, no tenemos empresas que deriven del desarrollo de la ciencia y técnica nacional, o no tenemos una fuerte corriente, digamos, de creación de empresas y de trabajo a través de desarrollos innovadores, y en parte, posiblemente, porque carecemos de una buena interacción público-privada. La ciencia y técnica en Argentina, históricamente, ha estado bastante bien cuando los presupuestos estatales o los aportes públicos fueron altos, y ha estado bastante mal cuando los aportes públicos fueron escasos. Lo que no tenemos es esta concepción de la inversión privada en investigación pública o en desarrollos que puedan llevar a la innovación. Dicho esto, y entendiendo que Argentina está ahora Argentina y el mundo, pero específicamente el país, está en una crisis bastante profunda, que es producto de, digamos, el alto peso de, digamos, los servicios de la deuda, la falta de acceso al crédito internacional, y todo esto en medio de una recesión causada por la pandemia, hacen que nuestras necesidades de corto plazo, como ya fue dicho digamos, en más de una oportunidad, sea el ingreso de dólares. En este contexto, claramente el paso más rápido es apostar a la exportación de productos primarios, pero no tenemos que dejar de ver que hay unas necesidades en el mediano y en el largo plazo que tienen más que ver con la posibilidad de generación de trabajo, de generación de empresas, y en el largo plazo de un incremento del ingreso de divisas a través de exportaciones de productos innovadores. Como decía al principio, la percepción pública de la biotecnología está muy, digamos, asociada a los cultivos transgénicos, y hay unas tendencias de consumo, tanto a nivel nacional como internacional, de volver a lo natural, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría interpelarlos a ustedes a través de estas imágenes para que me digan, según su criterio, cuáles de estas cosas son naturales o artificiales. Y voy a hacer una pausa ahora para que lo pensemos un poquito. La realidad es que ninguna de estas cosas crecen naturalmente, ¿no? Si tomamos el concepto natural como aquello que crece en su estado silvestre, ninguna de estas cosas, y mucho menos de estos animalitos, existen en su estado natural. Todo es producto de la mano del hombre, el desarrollo a través del mejoramiento genético, tanto en vegetales como en animales. Teniendo en cuenta la hora y lo que está pasando hoy en la altura de La Paz, también podemos llevar la pregunta a el tema de cuál de estos dos es natural o artificial, pero no es la pregunta a la que yo quería ir, para que ustedes me dijeran que el teñido es el artificial y el de la derecha es el natural, sino contarles, cosa que ustedes ya saben, que Messi tuvo que ser sometido a una terapia especial con hormonas de crecimiento por un defecto genético que hacía que su propia síntesis de hormona de crecimiento no fuera lo suficientemente adecuada o alta para que creciera. Y este costosísimo tratamiento, que lo pagó solamente el Barcelona, y por eso se quedó con Messi, se hizo a través de un desarrollo médico, de una terapia, de una hormona de crecimiento humana que crece en una bacteria. O sea, es un producto de la ingeniería genética de una bacteria que produce la hormona de crecimiento humana, o sea, la somatotropina humana. La alternativa
digamos, si no se hubiera utilizado un producto biotecnológico, era extraerla de cadáveres. Yo no sé cómo va el partido, así que no sé si puedo hacer el chiste de que sus compañeros de equipo le pueden donar algún tipo de hormona de crecimiento, pero básicamente para contar que la biotecnología está entre nosotros desde hace miles de años, ¿no? Si entendemos como biotecnología el uso de microorganismos para el desarrollo, digamos, de ciertos productos, y esto es un clásico, la cerveza, el roquefort, el yogur, el pan, fermentaciones a través de levaduras o de hongos, pero más allá del ejemplo clásico, hay un montón de otras cosas en las cuales está involucrado desarrollos de ADN recombinante, de biotecnología que usan transgénesis, como por ejemplo la quimosina, que es un producto que se usa para el desarrollo de quesos, cuya síntesis se hace en bacterias y o en plantas. En Argentina, existen plantas transgénicas que producen quimosina. Insulina para los diabéticos se produce en bacterias, los factores de coagulación para los hemofílicos también se producen en bacterias, el ejemplo de Messi con la hormona de crecimiento, muchos kits de diagnóstico y todos estos que ustedes vieron que salieron ahora con el tema de la biotecnología. Hay muchas vacunas que son vacunas recombinantes y basadas en biotecnología. El interferón, digamos, como un tratamiento antiviral, y hasta los que aparecen como lavados. Esos lavados nadie pensará que lo hacen en piedra, sino que son bacterias que están ingenierizadas para producir enzimas que decoloran y gastan a los, digamos, van a ir a las tiendas, ¿no? Por supuesto que eso se hace directamente sobre la tela y después se hace el jean y no al revés. La realidad es que nosotros como humanidad venimos alterando los genomas desde que empezó la agricultura y la ganadería. Esto en Asia Menor y en Oriente con el trigo y con el arroz, pero también con la papa y tantos otros cultivos. Y básicamente lo que hemos hecho es domesticar a las especies, ¿sí? Digamos, si estos cuadraditos de colores serían los cromosomas, reaccionando genes y sus variantes, quedándonos con aquellos que son deseables para el ser humano y eliminando aquellos que son indeseables. En ese sentido, hemos pasado de un trigo silvestre como este a un trigo como este, de alto rendimiento, y acá estamos hablando de mejoramiento convencional, ¿eh? No estamos hablando de biotecnología, no estamos hablando de ninguna manipulación del ADN, sino simplemente por un tema de ir seleccionando aquellas plantas que producen mayor cantidad de granos y que tienen características que son útiles a los seres humanos. Por ejemplo, uno de los primeros factores que se ha buscado mediante el mejoramiento, yo diría ancestral desde hace miles de años, es que, digamos, los granos no se caigan de la planta, algo absolutamente fundamental para que una planta perdure en un ambiente, es que, digamos, se pueda, digamos, dispersar su semilla y asegurar así la próxima generación. En el caso del mejoramiento, lo que el hombre ha buscado, o lo que hemos buscado, es, como característica muy positiva para la agricultura, es que la planta deje de hacer eso, que no se preocupe en diseminar sus semillas, que de eso nos vamos a ocupar nosotros, que las mantenga en la espiga, que nosotros las vamos a cosechar y luego lo vamos a plantar. El mejoramiento genético ha hecho cambios bastante drásticos. Por ejemplo,
Si ustedes comparan un jabalí con un chancho, se van a dar cuenta que los jabalíes son muy grandes de adelante y muy chiquititos de atrás. Básicamente porque necesita, digamos, esa fortaleza y esa fuerza para defenderse en un medio hostil. Ahora, un cerdito que está en una granja no tiene un medio hostil. Entonces, básicamente, por mejoramiento genético, lo que hemos hecho es dar vuelta al chancho. Por la simple razón que nos gusta más el jamón, que es la parte de atrás, y no la paleta, que es la parte de adelante. Estos cambios que ustedes ven aquí en el mejoramiento de pollos, y esto lo tienen que leer en las columnas, esto es de 0 días a 56 días, esto es puro mejoramiento genético. Hemos pasado de una ganancia de 1 kilo más o menos en menos de 2 meses en el año 57 a una ganancia de 4 kilos, un pollo de más de 4 kilos en el mismo tiempo. Entonces, digamos, esto nos lleva a ver cómo los genomas y cómo, digamos, las constituciones genéticas de estos organismos, tanto de las plantas como de los animales, ha sido drásticamente alterada, y esto mucho antes y sin intervención de ningún método de ingeniería genética o transgénesis. El mejoramiento genético uno lo podría reducir o simplificar de esta manera. Se parte de algo muy variable, una población de individuos que son distintos entre sí, se hace una selección buscando aquellos que sean más aptos para el fin que se busca, hasta que llega un momento que se agota la variabilidad que existe en esa población. A partir de allí, lo que hay que generar es un incremento de la diversidad para volver a empezar otro ciclo de selección. Históricamente, esa reintroducción de variabilidad se ha hecho de distintas maneras. A finales del siglo XIX, a través de cruzamientos dentro de la misma especie o entre especies relacionadas. A partir del siglo XX se han comenzado mejoramientos por mutaciones inducidas, tanto por agentes físicos como los rayos X o los rayos gamma, como por agentes químicos. Y a partir de los años 80, los organismos genéticamente modificados, que en realidad, si nos ponemos en perspectiva con lo que yo les acabo de contar, casi todos los organismos están genéticamente modificados. Entonces, es más adecuado llamarlos transgénicos. Y transgénicos es simplemente la expresión de un gen que no pertenece a esa especie, puesto a través de técnicas de ingeniería genética. A partir de este siglo aparece una nueva tecnología que es la edición génica. Y ustedes seguramente habrán escuchado hablar porque la semana pasada fue objeto del Premio Nobel de Química a Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que después ya vamos a entrar en eso. Ahora la pregunta, supongo que estarán interesados en saber qué es la edición génica. La edición génica no es más ni menos que un cambio en el ADN hecho de forma absolutamente dirigida. ¿Y cómo se dirige? Hay distintos tipos de maquinaria, que no importa cuáles son. Estas se llaman Zinc Finger, Talens y CRISPR, que es la más utilizada ahora por su simplicidad. Y básicamente lo que hace esta maquinaria es, a través de un sistema, una cadena de ácido nucleico, encuentra un lugar específico en el genoma, prediseñado por quien lo experimenta, y cuando llega ahí hace un corte en la doble cadena del ADN. A través de ese doble corte en las cadenas pueden pasar 3 cosas. Puede ser que haya una unión, digamos, de extremos no homólogos, o sea, la célula está preparada para arreglar estos cortes, para reparar estos cortes. El problema es que a veces se equivoca y pone una base de más o una base de menos. Cuando hablo de base estamos hablando de ATCG,
digamos, las 4 bases clásicas del ADN, Aníbal Troilo o Carlos Gardel, si se acuerdan de la secundaria. Cuando se incorpora, digamos, una base o se saca una base, lo que pasa es que río abajo de este gen todo se descompagina y básicamente lo que puede suceder es que ese gen deje de funcionar. Entonces lo que logramos es la posibilidad de apagar un gen. Si en vez de, digamos, esperar que se repare sola, uno le incorpora un fragmento de ADN parecido, pero que es distinto en el medio, lo que puede hacer es cambiar una letra por otra, o cambiar 2 o 3 bases por otra, con lo cual se puede hacer una corrección de genes, o en el caso de mejoramiento vegetal o animal, un recambio alélico, o sea, poner en el mismo lugar donde hay un gen, poner una variante distinta de ese gen. Por último, si yo le pongo un fragmento de ADN que tiene un gen de otra especie, lo que estoy haciendo es ponerle un transgen y generar una transgénica, pero en este caso en un sitio definido en el genoma y en un número de copias controlado en el genoma. Como les contaba, la semana pasada a estas 2 minas, que son Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, le dieron el Premio Nobel de Química por la edición génica. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, básicamente porque esta posibilidad o esta tecnología no solamente abre la posibilidad del mejoramiento genético en especies vegetales y animales, sino que tiene una gran potencialidad en todo lo que es salud humana, en todo lo que tiene que ver con diagnóstico de enfermedades, en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de corrección de defectos genéticos y, digamos, tiene un alcance que hoy por hoy es muy difícil de ver. Sin embargo, si bien se lo dieron a ellas dos, esto fue producto de un montón de gente que tuvo que hacer algo para que la edición génica pudiera desarrollarse. El primero, Francisco Mojica, un español, que fue el primero que diseñó o describió el término CRISPR. Básicamente CRISPR es un sistema de defensa de las bacterias. Entre todos estos hay un argentino. Cuando yo les hablaba de ciencia y técnica, bueno, siempre hay un argentino, ustedes ya lo saben, que es Luciano Marraffini, que trabaja en edición génicas en microorganismos. Pero todos estos, digamos, colaboraron para que esto fuera real y posible. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer con edición génica desde el punto de vista, digamos, agropecuario? O que ya se están haciendo, o que ya estamos haciendo, porque la realidad es que lo estamos haciendo. Bueno, se puede cambiar y mejorar la calidad de los aceites que se producen en soja y en otros cultivos, y hacer los aceites con alta concentración de alto oleico, de ácido oleico, o con tipos de aceites que sean beneficiosos para la salud. Mejorar la vida post cosecha de los cultivos, específicamente aquellos, digamos, de frutas y hortalizas, en este caso una foto de tomate. Estas son, digamos, yo estoy un poquito sesgado para la parte más, digamos, científica, pero esto básicamente son perfiles de proteínas de granos de trigo. Y todas estas liñitas azules son distintas proteínas, y muchas de estas que están acá abajo son las que están asociadas a la celiacosis, al problema de los celíacos que no pueden consumir estas gliadinas, alfa y gamma gliadinas. Y ustedes ven que en estas columnas de acá, que son distintos trigos pero editados genéticamente, la cantidad de esas proteínas es mucho menor o está ausente. Con lo cual es posible pensar en trigos aptos para celíacos.
En el caso de estas papas fritas, ustedes ven que a la izquierda esta es una papa horrible, son chips de papa, estos son con alto contenido de azúcares reductores, que es algo que sucede cuando la papa se almacena en frío, y cuando ustedes la van a fritar o se fritan en la industria, desarrolla este color y un sabor amargo, y esto, digamos, además de que es horrible, tiene producción de acrilamida, que es un neurotóxico y posible cancerígeno. En el tema de animales, apagando ciertos genes mediante el uso de edición génica, se han logrado generar vacas lecheras sin cuernos. Y esto, que parece trivial en realidad, tiene mucho que ver con el bienestar animal, porque la práctica común en vacas lecheras es descornarlo, a serrucho, cuando son terneros, y eso le trae bastante sufrimiento a los animales. Mediante esta tecnología directamente se generan vacas que no desarrollan esos cuernos. Y ustedes ven aquí, esta es una foto de arriba de 2 ovejitas. La de abajo tiene apagado un gen que se llama de miostatina, que es el que regula el desarrollo de los músculos, y ustedes ven que es mucho más grande que la de arriba. Esto permite un mayor desarrollo de masa muscular, y si uno lo quisiera mirar no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista ambiental, esto tiene que ver con una menor carga de animales, por unidad de área, y ustedes saben que la ganadería es uno de los mayores contribuyentes a los gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Hay desarrollos que están de vacas lecheras. Ustedes saben que el ser humano es el único animal que toma leche después de destetarse, ¿no? Parece algo trivial, pero somos los únicos. Y hay un montón de proteínas, que están en la leche de vaca y no en la leche materna, que son alergénicas, que producen alergia al ser humano. Por ejemplo, la beta-lactoglobulina es una proteína a la cual es alérgico el 5% de la población mundial. Mediante el apagado de un gen que interviene en la síntesis de beta-lactoglobulina, es posible hacer leche hipoalergénica para esas poblaciones. Y esto es el tema de oxidación, tanto en champiñones como en caña de azúcar, no sé si se alcanza a ver, como en papa, que este es un desarrollo que estamos haciendo en el laboratorio en INTA, para evitar que la papa se ponga oscura al cortarse. Uno podría pensar que esto es, meramente decorativo, pero la realidad es que todos estos compuestos oscuros son nocivos para la salud, y además tiene que ver con una mejor calidad industrial de la papa, porque desde que se pela la papa hasta que se procesa puede pasar mucho tiempo y generarse pérdidas, que también se dan por pérdidas por golpes en la cosecha y en el acarreo, en el transporte, que hace que se pierda y se descarte gran parte de la producción de papa debido a este hecho. Aquí lo que yo les quería contar un poco es cuáles son las grandes diferencias entre la transgénesis y la edición génica. No para decir que la edición génica es buena porque la transgénesis es mala, sino para decir que son distintas aproximaciones. A través de la edición génica, lo que podemos hacer es cambiar la expresión de los propios genes de un organismo sin necesidad de incorporar información extra. Mediante la transgénesis, además, y como vamos a ver ahora, todos los desarrollos que han tenido alcance masivo estuvieron centrados más en aspectos productivos que en aspectos de beneficio para el consumidor o para el ambiente. Un resumen de algunas de las cosas que se pueden hacer a través
de la edición génica, son alimentos más saludables y de mayor calidad, productos más aptos para la industria, productos que aporten a la sostenibilidad y a la sostenibilidad de la industrialización. Por ejemplo, cuando yo le mostré el azúcar con perdiamiento reducido, esto tiene que ver que un azúcar más blanca usa menos químicos a la hora de industrializarse para el blanqueamiento que si no estuviera así. También puede enfocarse en el uso eficiente de recursos, la disminución del uso de insumos y agroquímicos, un tema que yo no hablé, pero hay aproximaciones mediante edición génica que permiten generar resistencia a enfermedades y que evitan así el uso de fungicidas o bactericidas, y podemos generar una industrialización más amigable con el ambiente, además de agregar valor en muchos aspectos productivos, ¿no? Esto es un poco lo que les hablaba de cómo la diferencia entre el desarrollo de transgénicos y el desarrollo de edición génica está mucho más atomizado quiénes son los actores relevantes. Mientras que en los transgénicos la gran mayoría son multinacionales, y esto tiene que ver con los altos costos de desregulación, en edición génica hay mucha participación de pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también instituciones de investigación públicas. Con el tema de transgénicos, casi todos los desarrollos estaban centrados en dos especies, maíz y soja, y en dos características: resistencia a insectos y resistencia a herbicidas, que son estas dos columnitas verdes que muestro acá. Sin embargo, con edición génica esto está mucho más repartido, tanto en especies como en caracteres. Entonces vemos que hay otros tipos de beneficios que tienen que ver con la preferencia del consumidor, beneficios para la salud, para el consumidor, agregados de valor para uso industrial, etcétera, otros, y también distintos reinos, inclusive. En la columnita celeste son microorganismos, hay animales editados genéticamente, o por lo menos en desarrollo, y también distintas especies de plantas. Para que vean cuál es el estado, digamos, de qué es lo que el mundo está haciendo hoy, y especialmente China, están invirtiendo gran cantidad de recursos en desarrollos de edición génica. China, por supuesto, porque tiene un montón de gente para alimentar, está invirtiendo 10.000 millones de dólares, o sea, el doble de lo que invierte Estados Unidos en desarrollo en agricultura para edición génica, a través de 1.100 institutos de investigación agrícola, donde trabajan 6.000 investigadores solamente en edición génica. O sea, un INTA completo, casi un INTA completo trabajando en edición génica. Mientras tanto, en Argentina, en muchos institutos o instituciones de investigación, nosotros la seguimos remando. Venimos de años, digamos, de una sequía que por supuesto restituida y mejorada este año. Sin embargo, tenemos que pensar en algunas otras alternativas que no solamente, digamos, con el apoyo de presupuestario del Estado a las instituciones públicas va a alcanzar. Un poco para salir del tema agrícola y contarles desarrollos biotecnológicos por ejemplo, una de las vacunas que se está esperando con ansias, básicamente es un desarrollo biotecnológico que está basado en un adenovirus de chimpancé expresando alguna proteína del virus del COVID. Esto, como ustedes ven, digamos,
es básicamente un virus transgénico. Ahora, la gran pregunta que yo me hago y muchos nos hacemos es, bueno, por si no quedó claro, lo repito, la vacuna que estamos esperando, el COVID-19, es un virus transgénico de laboratorio. La gran pregunta es, ¿por qué, digamos, hay muy poco cuestionamiento sobre el desarrollo de una vacuna transgénica biotecnológica de una enfermedad o de un problema que al día de hoy, esto es actualizado, ha causado más de 1 millón de muertes, pero sin embargo, cuando tenemos que hablar de alimentos, y estamos hablando aquí de más de 600 millones de personas, están con un riesgo de inseguridad alimentaria en todo el mundo, principalmente en Asia y África. ¿Por qué no miramos con los mismos ojos todo lo que tiene que ver con desarrollos biotecnológicos para la alimentación o lo que tiene que ver con desarrollos biotecnológicos aplicados a la salud? Es una pregunta que les dejo y que posiblemente podamos discutir en un ratito cuando abramos la ronda de preguntas. Como resumen, la biotecnología en general y la edición génica en particular representan una oportunidad de industrialización, agregado de valor, generación de empresas de base tecnológica, de empleo e incremento de exportaciones, que son todas cosas que hoy en Argentina se necesitan a corto, mediano y largo plazo. Es necesario el apoyo a la ciencia y tecnología y un incentivo a la articulación público-privada, específicamente en la vinculación de la ciencia y técnica con las empresas, para salir de la dependencia, el oligopolio y avanzar en dirección a una soberanía tecnológica. Necesitamos un Estado emprendedor, un Estado que genere, digamos, un Estado que sea generador de empresas y a través de ella generador de empleo. Hoy en día lo que se está manejando es un nuevo concepto denominado bioconvergencia, que es mucho más que el concepto de bioeconomía que está dando vuelta en ciertos ámbitos. Y esto es una integración de bio y nanotecnologías, más las técnicas de información y comunicación, más todo lo que tiene que ver con el Big Data y las ciencias de la vida y la salud. El mensaje que me gustaría dejarles es pensar en grande, pero actuar en chico. O sea, empezar a pensar que cualquier desarrollo posible que pueda ser la base de una empresa de base tecnológica, por más que genere 4 puestos de trabajo, es valioso, y más en la situación y en la coyuntura que estamos hoy. Básicamente, hasta el viaje más largo empieza con un paso corto. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó lo de bioconvergencia, me parece que es un concepto superador al de bioeconomía, claramente. Esto de integrar lo que es todo el mundo de la inteligencia 4.0, lo que tiene que ver con la información 4.0, el Big Data, como espacio de sostener toda esta información. No sé, por ahí sí abrimos preguntas. Como dijo por ahí Silvina Casela, seguramente a quien agradezco, al equipo de Silvina Casela, que es la coordinadora de prácticas formativas en el ambiente de trabajo en el COPRE, y además la que coordina el espacio de comunicación, a todo el equipo de comunicación. Les vamos a enviar seguramente la presentación que hoy nos dio, con tanta amabilidad nos acompañó Sergio. Así que nada, esto. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacer por el chat. Así que acá estamos. Sí, Graciela Maglione, queda grabado para verlos con más docentes. Sí, no sé si querés que recorra un poco el chat del YouTube para encontrar algunas. En principio. Está complicado porque hay un montón. Claro, por eso, si alguien quiere hacer una pregunta como más puntual, alguien preguntaba algo de la vacuna y el tema de
Bueno, acá dice Janina Riquel, dice Bayer es Monsanto. Sí, claro, Bayer compró Monsanto, lo cual genera un problema porque Bayer es bueno, ¿no? Nos vendió la publicidad. Pero, a ver, Hay pregunta, Rubén Landívar pregunta, ¿quién está trabajando esto en nuestro país? Bueno, eso es importante y está bueno. Hay muchísima gente trabajando con esto en nuestro país. Está el INTA, en el INTA estamos trabajando en varias líneas de investigación, una de ellas en La Papa, en mi laboratorio, y lo que le mostré es uno de los avances más recientes, pero tenemos otros desarrollos en marcha que tienen que ver con la eficiencia del uso del agua, para generar, digamos, una producción más sostenible, pero también estamos trabajando en temas de alfalfa, para mejor calidad nutricional para los animales, en temas de lechuga para mayor vida en estantería, digamos, mayor vida de las hojas de lechuga, cosa que, digamos, puede parecer trivial, pero, digamos, tiene mucho que ver con evitar el descarte y digamos, tirar comida, ¿no? Una de las mayores, si bien yo les mostré los gráficos del hambre en el mundo, muchas de las cosas están más asociadas al descarte o a las pérdidas de cosecha que a temas que tengan que ver con la producción. O sea, si pudiéramos evitar tirar comida, desde que sale del campo hasta que digamos, llega a nuestras casas, habría un 20-30% más de comida en el mundo. Sergio, ahí hay un par de preguntas que Federico Ars hace una pregunta muy puntual, que dice, ¿la utilización de hongos para degradar fitosanitarios en camas biológicas es una herramienta biotecnológica? Sí, claro. Sí. Cualquier utilización de un organismo vivo para generar un proceso o un producto es una aplicación biotecnológica. Lo que sí, digamos, se pueden establecer, a veces la generación, digamos, o el cultivo de esos hongos que degradan residuos no son muy, digamos, muy fáciles de cultivar o no tienen una buena eficiencia en la degradación. A través de la identificación de cuáles son los genes que hacen ese trabajo, en general genes celulolíticos, o sea que rompen celulosa o que degradan celulosa, o lignina o cualquier otro tipo de compuesto, se pueden diseñar microorganismos que hagan el mismo trabajo y que sean derivados de la ingeniería genética. Sergio, ahí Miriam pregunta, ¿cómo inciden los alimentos transgénicos en la salud? Si hay estudios. Hay muchísimos estudios. Los alimentos transgénicos deben ser los alimentos más estudiados del mundo, y esta es una discusión que se viene dando hace más de 20 años. Hasta ahora no se han encontrado ningún efecto nocivo para la salud asociado a los transgénicos. Lo nocivo para la salud asociado a los transgénicos es el abuso que se hace a veces de los agroquímicos que se requieren para la producción, tal es el caso del glifosato. Y hay que saber separar lo que es, digamos, el transgénico en sí del paquete, digamos, de agroquímicos que se utiliza para la producción. En ese sentido, y un poco anticipando algunas de las cosas que estamos haciendo, estamos desarrollando y adaptando algunas tecnologías de transgénicos que creemos que van a disminuir el uso de agroquímicos, el uso de glifosato en la producción nacional de manera significativa. Y ahí te das cuenta cómo la biotecnología está en una posición mucho más cercana a aquellos que, digamos, critican el uso del glifosato, pero lo hacen a través de la crítica de los transgénicos. Sin embargo, hay un transgénico que permite disminuir el uso del glifosato.
Claro, es muy bueno usar la biotecnología para disminuir el efecto del glifosato. Muy interesante eso. Hay una pregunta que nos interesa desde el punto de vista del COPRED, que es esto que tiene que ver mucho con la formación de recursos humanos para el trabajo. Carla González pregunta, ¿qué perfil de recurso humano está haciendo falta para trabajar en esta área? ¿Qué recurso humano, qué tipo de especialización? ¿Qué recurso humano está haciendo falta para trabajar en esta área? Bueno, yo no les, Dale, avanza, perdón. Yo no les conté, o sea, no entré en el detalle, pero esto que yo les conté de la edición génica, esto sucede adentro de una célula. El desafío es, después de esa célula, poder generar un organismo completo. O sea, en el caso de las plantas, una planta. Para todo esto se utilizan técnicas de cultivo de tejidos, técnicas in vitro, y uno de los grandes cuellos de botella es la disponibilidad de personal técnico capacitado en todo lo que es cultivo de tejidos. Hay iniciativas en la provincia de escuelas técnicas que incorporan estas capacidades, y estos serían, digamos, personal altamente calificado para desarrollar este tipo de tareas y generar estos desarrollos, ¿no? Sí, nosotros estamos impulsando, Sergio, desde el COPRED, una oferta formativa vinculado a micropropagación vegetal, que van un poco en esta línea que vos comentás, ¿no? Excelente. Sí, estamos trabajando en esa línea. Ahí, Andrea, hay muchas preguntas, aparecieron ahora de golpe. Dice Carlos Alfredo Sánchez, pregunta sobre el trigo resistente a sequía. Me imagino que debe ser lo que salió ahora con el tema Brasil y Bioceres. Me imagino que debe ser eso. Sí, bueno, yo lo que les puedo contar, el trigo es un transgénico que tiene un gen de girasol que básicamente es un switch, es un interruptor que lo que hace es activar aquellos genes del trigo que son parecidos a los que tiene el girasol. O sea, todos sabemos que el girasol es mucho más resistente a condiciones de baja disponibilidad de agua que otros cultivos. Y ese fue, digamos, la guía que utilizó Raquel Chan, que es una investigadora argentina del CONICET, que identificó a este gen, el HB4, que se llama factor de transcripción, pero básicamente lo que hace es prender genes que intervienen en una mayor eficiencia del uso del agua. Básicamente lo que hace es hacer que la planta siga produciendo aunque haya cada vez menos agua. Y además tiene otro transgen que posiblemente, digamos, alguien lo pueda cuestionar un poquito más, que es un gen de resistencia a herbicidas, pero básicamente porque el productor argentino se ha acostumbrado a dominar a las malezas de una manera cruenta, diría yo, a través de herbicidas totales, ¿no? Esto es algo que también está para discutir, porque básicamente mucha de la biodiversidad de malezas o la presencia de malezas por debajo de los cultivos es algo que ahora es extraño de ver. A los productores no les gusta ver malezas por debajo del canopeo de cultivo, por más que estas no tengan ningún efecto, digamos, en la disminución del rendimiento del cultivo en sí. Y esto sí genera dificultades con el tema de movimiento horizontal del agua y de erosión, porque básicamente abajo del cultivo es un billar, abajo de una soja uno no ve otra cosa más que soja, o abajo de un maíz no ve más que maíz. Entonces cuando llueve profusamente, el agua se mueve libremente y se junta en cuencas y produce inundaciones y no penetra y se lleva suelo. Entonces, tener malezas debajo del cultivo es algo bueno, que además, digamos, hay muchos insectos benéficos que viven en esas malezas y microorganismos benéficos que viven gracias a esas malezas. Entonces hay algo que tenemos que pensar, que es en el cultivo, digamos, o sistemas productivos más de tipo integrales, en los cuales tengamos una mayor biodiversidad y manejemos un sistema
en el cual optimicemos el uso de recursos y la producción y la sostenibilidad. Sergio, hay preguntas para quedarnos hasta las 22 horas más o menos, pero vamos a elegir 3 o 4 más. Miguel Ángel Prendi hace una interesante, dice, ¿cuál considera ustedes el primer peldaño de la biotecnología para emprendedores? ¿Se puede considerar el cultivo hidropónico como tal o no presenta las características necesarias? Sí, mi sugerencia, básicamente es acérquense al INTA porque tenemos un montón de proyectos en desarrollo que tienen que ver con un montón de cosas que pueden ser objeto de el desarrollos biotecnológicos. Hidroponía es una tecnología de propagación, se puede tomar como biotecnología, pero también hay otro tipo de proyectos en marcha que, saliendo de lo vegetal, por ejemplo, tiene que ver con diagnóstico de enfermedades en animales y en humanos, desarrollo de vacunas, tanto para animales como humanos, y un montón de potenciales desarrollos que podrían llegar a ser base para una empresa de base tecnológica. En principio, antes de seguir pasándote preguntas, quiero decirte que nosotros desde el COPRED coordinamos las 135 mesas digitales donde se decide un poco cuál es la oferta formativa de la vinculación del mundo de la educación para con el trabajo y la producción, así que seguramente ya estaremos haciendo algún tipo de articulación contigo desde tu programa nacional de biotecnología con estas mesas para que podamos pensar algunos esquemas de formación y desarrollo para municipios bonaerenses. Seguramente esto vamos a trabajar también con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la pregunta. Hay como muchas más preguntas. Luis. Sí, yo quiero rescatar 2 preguntas. Una de Graciela de Punta, sí, que pregunta qué consecuencias trae al organismo humano ingerir productos modificados, por ejemplo, los pollos. No hay pollos genéticamente modificados para consumir en Argentina. Los organismos genéticamente modificados aprobados son básicamente en vegetales, soja, maíz, hay algunas papas que no están en cultivo, pero básicamente son soja, maíz y algodón. O sea, no pensemos que estamos comiendo animales genéticamente modificados. Y aunque así fuera, depende de qué tipo de modificación genética tengan, posiblemente sean absolutamente inocuos. Y después, Luis Lizazo dice, es muy difícil el planteo de usar biotecnología para usar menos herbicidas o insecticidas, porque se trata de lo que la naturaleza hace libremente con las malezas. ¿Puedes ejemplificar? Y te voy a dar 2 ejemplos, Luis. Así como hay genes de resistencia en los cultivos a determinadas enfermedades, y en los animales también hay genes de susceptibilidad. O sea, son genes que la planta tiene que ayudan al patógeno a instalarse y a crecer. Mediante edición génica, si vos apagás esos genes, básicamente lo que sucede es que se genera un animal o un vegetal resistente a enfermedades. Estos ejemplos son reales, es el virus del síndrome respiratorio porcino, es un caso que está publicado, o sea, el virus necesita un receptor para entrar a las células del cerdo, le sacaron el gen que codifica para ese receptor y los hicieron inmunes. Y en el caso del trigo con resistencia a septoria, que es una enfermedad foliar del trigo, si se le anula uno de los genes que también codifica para un receptor, en realidad para una toxina, el trigo es resistente. Y no necesita ningún aporte, digamos, de ningún agroquímico para su control. Ok. Una cosa que me queda flotando de todas estas preguntas es que de verdad que me parece que
el concepto de genéticamente modificado tiene muy mala prensa, ¿no? Alguien lo dijo por ahí. Y habría que pensar cómo esto, la producción genéticamente, muchas veces, o casi siempre, la producción genéticamente modificada tiene más trazabilidad sobre esa producción que por ahí un pollo que no sabes de dónde viene. Bueno, el mundo está yendo hacia la trazabilidad de toda su producción, ¿no? Básicamente es una gran trampa. O sea, uno lo puede ver como, digamos, con buenos ojos, se lo puede ver como una trampa. Pero, a ver, dentro de todo esto, habría que analizar por qué Europa está teniendo la postura que tiene con respecto a los transgénicos y ahora con respecto a la edición génica. Posiblemente sea un mecanismo de defensa de su propia producción, y muchas de las cosas que Europa está exigiendo hoy a la producción mundial, pero a la de Argentina en particular, para insertarse en los mercados, tiene mucho que ver con la trazabilidad, tiene que ver con la huella de carbono, tiene que ver con una serie de parámetros, no digo que esté mal mirarlos, pero sí hay que mirarlos, digamos, desde el lado bueno, no desde el lado de restricciones al comercio internacional. Y a veces es más una barrera paraarancelaria que otras cosas. Ok. No sé, Sergio, si querés cerrar la charla con algo más, porque ya está, nos extendimos en el tiempo, te agradecemos nuevamente y comprometemos al INTA a seguir trabajando en cada una de las mesas digitales del COPRED. Anda por ahí entre los oyentes Edgardo Grufo, que es el director de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario, así que con él te estaremos trabajando contigo para ver cómo hacemos para que mucho de lo que estamos impulsando desde el INTA se pueda concretar en las instituciones de la educación técnica y profesional de la provincia de Buenos Aires y en la producción de la provincia de Buenos Aires. Yo agradecido, Fernando, por la oportunidad de contar un poquito. Como vos dijiste, como muchos dijeron en el chat, el transgénico tiene mala prensa, la biotecnología tiene mala prensa, pero yo no sé hasta dónde no estamos desaprovechando grandes oportunidades que tenemos, tanto en la educación y en la generación, digamos, de nuevos profesionales o de gente que puede insertarse en las nuevas industrias que queremos que aparezcan. El mundo va hacia la biotecnología. La edición génica viene a revolucionar un montón de aspectos que de acá a 10 años, digamos, lo vamos a estar viendo, e inclusive menos, y ponerme a disposición tanto del COPRED como de la provincia para tratar de que a través del INTA y con alguna de los proyectos que estamos desarrollando se puedan generar empresas, se pueda generar empleo y en el mediano plazo, ojalá, mejorar la situación por la cual estamos pasando. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, nos comprometemos a trabajar con ustedes, con el INTA, de verdad, todos pensamos en ese desarrollo local más justo, más solidario, más equitativo, así que allí nos encontrarán. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.